Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos, mis amados hermanos. Ya regresamos de vacaciones. Se nos acabaron las vacaciones y hoy vamos a estar estudiando el libro número 19 de este estudio que se llama Un panorama breve del Antiguo Testamento con una perspectiva novotestamentaria. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Job y el título de este estudio le vamos a llamar El Dios que vale la pena servir. Este título es un título no original, lo tomé de mis clases de seminario del maestro Lucas Alemán y es un título muy apropiado y vamos a estar estudiando este libro para que vean y en las conclusiones a las que llega Job que vale la pena servir al Dios que tenemos, al Dios de la Biblia. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación que tengo aquí de el libro de Job. A mí ya saben que me gusta preparar los estudios, siempre ilustrándolos con alguna imagen para hacerlo un poquito más ameno, un poquito más dinámico. Vamos a ver entonces la introducción al libro de Job. Job, Job es el título del libro. ¿Y por qué lleva el título del libro? Eh, Porque es el nombre del personaje principal en esta narrativa. El nombre pudo haberse derivado de una palabra hebrea que significa persecución y por ende el título del libro Job puede significar el perseguido. Pero como este personaje vivió en la península arábiga, digamos que era árabe, algo en árabe es arrepentirse. Por ende, el título del libro o el significado de Job puede significar el arrepentido. Ahora, Job es un personaje real, es un personaje que algunos tratan de desestimar la existencia de Job, simplemente poniéndolo como una historia más, una historia que suena bonito, que trata de ilustrar de alguna manera la teología. Sin embargo, la Biblia nos da testimonio y cita el nombre de Job como un personaje histórico. Job existió. ¿Dónde lo dice? Bueno, lo podemos encontrar en Romanos 11:35. Se los voy a poner aquí en pantalla. Dice así, si estuvieses en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Hay otra cita en Santiago 5:11 que dice así, he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí nuevamente, aquí está haciendo cita Santiago, el apóstol Santiago de Job, y está citando precisamente algunos de los sufrimientos de Job, como lo vemos nosotros aquí. Eh, Desnudo salí del vientre, dijo Job, de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí citando la paciencia de Job en boca del profeta del apóstol Santiago. Bueno, también está citado en 1 Corintios 3:19. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Antes de esto, vamos a ver cuál es la fecha de la composición del libro de Job. Es importante cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento entender, en primer lugar, de dónde viene el título del nombre. Después, quién es su autor y cuándo compuso. Sin embargo, aquí en el libro de Job vamos a ver algunas características interesantes, empezando por el autor. El autor es desconocido. El autor del libro no sabemos exactamente quién lo escribió porque no se da testimonio de su autoría en ninguna parte del libro. Sin embargo, sabemos que tuvo que haber sido escrito por un profeta de Dios, porque está hablando de cosas
que pasaron, que le fueron reveladas, ¿verdad? Por Dios a este profeta, porque las cosas que narra, que se redactan, pues son anteriores a la fecha de su composición. El autor y la fecha de composición es incierta. Los hechos ocurridos y narrados en el libro de Job son escritos mucho tiempo después de haber acontecido. Entonces, esto hay un periodo de tiempo muy grande, ¿verdad? El hecho que ocurrió y cuándo fue escrito. Eh, Se cree, algunos teólogos creen que la fecha de escritura de esta narrativa, de estos 42 capítulos que conforman el libro de Job, fue durante la época de Salomón. Y aquí en el chat me pueden poner, mis amados teólogos, en qué libro se narra la historia de Salomón. Ahí, si me lo quieren poner ahí en el chat, va a haber puntos extras para el examen final. Entonces, eh, se escribe mucho tiempo después, aproximadamente o alrededor de la época de Salomón. Sin embargo, los hechos fueron mucho más atrás en el tiempo. ¿Cuándo fueron escritos? Bueno, se considera que Job vivió en la época de los patriarcas, en la época patriarcal, más o menos por ahí de la época de Abraham. Job es un personaje que podemos deducir, o los teólogos deducen, que fue de la época patriarcal por muchos motivos que vamos a establecer un poquito más adelante y ahorita los vamos a ir comentando. Pero una pista o una de las pistas de esta afirmación es la longevidad de Job, ya que su expectativa de vida era muy alta, mucho más alta como lo era en la época patriarcal que lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, hoy en día sabemos que hay un salmo, ¿verdad?, que dice que la vida del hombre está determinado que sea de 70 años y los más robustos 80. Más o menos es el periodo de vida que Dios nos ha, o la expectativa de vida que Dios nos ha otorgado a nosotros. Por supuesto que hay personas que viven más de 80 años, 85, 86, 88, muy pocos llegan a los 90 y muy poquititos sobrepasan los 100 años de edad, pero ninguno llega a 120 o más. Y nosotros vemos que la longevidad de Job, por la narrativa, pudo haber sido entre 200 y 250 años de edad, fue el tiempo que Dios le concedió de vida a Job. Después de esto, o sea, de todas las cosas que narran ahí en el libro, Job vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿De qué hijos? Pues de los nuevos hijos que Dios le dio, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver, supongo que a muchos de ustedes leyeron Job o lo escucharon en el audio, en la Biblia narrada que les mandé en el link, o en algún momento ya habrán leído el libro de Job. Pero después de que Dios le restituye todas las cosas, vivió 140 años. Significa que Job vivió en total entre 200 y algunos eruditos calculan que 250 años en total fueron sus días. Esa era la esperanza de vida que había en la época patriarcal, en la época de Abraham. Vamos a ver Génesis 25, verso 7. Dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. En aquella época la gente vivía mucho más tiempo. Nosotros pensamos, yo pienso también, coincido con los teólogos que lo dicen, que ha sido el pecado que se ha ido degenerando en la humanidad, que Dios nos ha ido acotando la vida. Primero, los primeros humanos ya viviendo bajo el pecado, ¿verdad? Después del pecado original de Adán y Eva, la gente vivía casi 1000 años. Ahí está Adán y sus descendientes. Sin embargo, después del diluvio, de Génesis 6, donde dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, y serán sus días, y hay una reducción de vida. Y después en el Salmo, me parece que es el Salmo 90, que dice que
ahora se reduce se reduce más la vida, ¿verdad? Entre 70 y 80 años. Anaí ya lleva su estrellita. Eli- eh, Salomón vivió y se está narrando su historia en el libro de Reyes. Entonces podríamos pensar que la composición del libro de Job fue más o menos cuando se compone el libro de Reyes. Entonces eso nos da una idea, ¿verdad? Más o menos de cuándo se escribe el libro de Job, pero la historia data muchos siglos atrás. Es lo mismo que acontece, por ejemplo, con Moisés. Moisés escribió el Génesis. Y si Moisés escribió el Génesis, no podemos decir que Moisés vio, ¿verdad?, la creación y conoció a Adán y a Eva. Se lo reveló el Señor. Ahora hay que entender cuál es el contexto histórico y el propósito del libro de Job. ¿Bajo qué contexto histórico se escribió y cuál es el propósito del autor detrás de escribirnos esta historia? Y nosotros sabemos que la Biblia tiene dos autores, un autor humano, que es el que escribió todas las palabras que ahora nosotros tenemos impresas ya en imprenta, en este libro que se llama Biblia, pero detrás de ese autor humano hay un autor divino, que es Dios. Dios es el que escribe o el que inspira y el que da las palabras para que estos autores hayan escrito estas palabras. Sabemos que Moisés, Dios le reveló. José Montaño ya escribió Primera de Reyes 1, del 1 al 11. Muy bien, también buena respuesta, José. Nosotros entendemos ahora que así por la misma revelación que Dios le dio a Moisés para que escribiera el libro de Génesis, también a este autor desconocido le dio la revelación para que escribiera esta historia tan maravillosa del libro de Job y tan misteriosa y que muchos de los pastores y teólogos temen dar un estudio, ¿verdad? Verso a verso, porque en el original hebreo hay tanto vocabulario que solamente hebreo, que solamente se utiliza en el libro de Job y que no está estas palabras hebreas en otros libros, que es difícil de interpretar eh, con precisión el significado de cada una de las palabras que el autor utiliza. El libro de Job ya es un libro poético porque está escrito ya en poesía hebrea, y es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Eso también es importante decirlo. Eh, Sin embargo, nosotros vemos que el libro se compone de un prólogo, que son los dos primeros capítulos. Ahí se establece el contexto histórico y aborda el tema de la teodicea. La teodicea es, es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios, siendo bueno, permite el sufrimiento en su creación? Esa es la filosofía detrás de la teodicea, ¿verdad? ¿Por qué sufren las personas justas? O como muchos dicen, ¿por qué sufren los buenos, verdad? Y eso es lo que vamos a estar estudiando, aunque sabemos que justos no hay ninguno. Justo solamente hubo uno y se llamó Jesucristo. Después, dentro de este epílogo o introducción al libro, que está escrito en prosa, a diferencia del resto de los capítulos que está escrito en poema, en esta narrativa de estos dos capítulos es como una introducción que el epílogo que hace el autor se presenta la relación entre Dios y Job. ¿Cómo era la relación entre Dios y Job los que leyeron el libro? Pues una relación donde Dios está satisfecho con la manera de ser y de comportarse de Job. De hecho, le dice que es un hombre perfecto. Se expresa así Dios de Job. Hay una relación íntima entre Job y Dios, evidenciando la prueba, como lo puse aquí en la presentación, evidenciando la prueba permitida por Dios ante la amenaza de Satanás. Dios, bajo su soberanía, permite que le sobrevengan un sufrimiento terrible a Job. Después viene una parte muy grande que es a partir del capítulo 3 hasta el 37, donde Job y sus tres amigos, y después se une un cuarto amigo más joven,
empiezan a discutir acerca de de esto, de la teodicea. ¿Por qué el sufrimiento? Y se plantean diversas perspectivas sobre la justicia de Dios y se empieza a cuestionar. Inclusive en esta parte de la narrativa o de la poesía hebrea, Job ve que vamos a ver cómo llega a un nivel donde empieza a cuestionarse y su fe está en niveles muy bajos, empieza a cuestionar acerca de de la justicia de Dios y después vemos cómo él empieza solito, empieza bajo sus argumentos, su fe empieza a crecer hasta que llega a su pico más alto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir discutiendo y lo vamos a ir analizando. Y en estas discusiones también hay argumentos, hay ciclos de argumentación de sus amigos, eh, hay diálogos, hay tres ciclos de diálogos entre Job y sus amigos. Por ejemplo, si lo quieren anotar y lo pueden estudiar, el primer ciclo de diálogos que vemos entre Job y sus amigos se da del capítulo 4 al capítulo 14. Y después el segundo ciclo de diálogos entre Job y sus amigos está del capítulo 22 al 26. Y el tercer ciclo de diálogos va del capítulo 27 al 31. Después del 32 al 37 están los discursos de un amigo de Job que también se une a la discusión, pero que no había hablado, puesto que él era más joven que los demás, y él quería primero que los mayores, que entiende que por ser mayor, más grandes de edad, tienen más conocimiento y los deja hablar. Después él interviene y también da sus argumentos, pero Job él no discute con él, casi casi lo ignora, ¿verdad? A este joven Eliú, tratando de responder a esto, a la teodicea, ¿por qué sufren las personas justas? Eh, Porque Dios es bueno y en su creación vemos que hay sufrimiento, entonces o Dios ignora el sufrimiento, no le interesa, o cuál es, o por qué motivo hay sufrimiento en este mundo. Y eso es algo bien interesante que vamos a seguir analizando ahorita que entremos de lleno. Después encontremos una parte del epílogo que es como una especie de conclusión, palabras del autor o el desenlace, ¿verdad? El epílogo lo encontramos en el verso, en el capítulo 42 donde vemos la respuesta de Dios y después en el 42 la conclusión, la respuesta divina de Dios. eh, y la conclusión viene del 42 del verso 7 al 17. Eso ya no lo puse aquí en la presentación, pero son los más o menos cómo podemos bosquejar el libro. Bueno, aquí lo puse muy breve. El prólogo, que es la introducción al libro, los primeros dos capítulos, después todos estos ciclos de conversaciones entre Job y sus amigos, que responden a humanamente cómo pueden responder ante el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Pero después en el verso 38 del capítulo 38 al 42 verso 6, vemos cómo Dios da su perspectiva. Vemos la perspectiva divina ante el sufrimiento y Dios responde esta pregunta, aunque no la responde de manera intelectual, sino de manera espiritual. Y eso es muy interesante. Ahorita lo vamos a discutir al respecto. Bueno, eh, vamos a empezar con la introducción al libro, el prólogo. Nosotros sabemos que es una introducción porque a diferencia del resto de los capítulos, el autor está escribiendo de manera de prosa, es decir, como una narrativa. Y lo voy a poner aquí en pantalla. eh, Job presenta, o el libro de Job presenta a su personaje principal como un hombre justo, objeto de la atención divina y de la adversidad. Y hay una conversación entre Dios y Satanás donde se pone a prueba la fe de Job a través del sufrimiento. Eso es algo tremendo, es algo impresionante. Vamos sin el ánimo de poner todo el texto, pero sí quisiera yo tocar algunos puntos importantes. Job 1 dice, hubo en la tierra de Uz,
un varón llamado Job, y hombre, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién escribe estas palabras? Dios, inspirando al autor humano, expresándose de Job. Vemos esta relación, ¿verdad? Para Dios, Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito, ¿verdad? Que se exprese así Dios de cualquiera de nosotros, que fuéramos hombres o mujeres, ¿verdad? Perfectos y rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Bueno, ¿cómo le hizo Job para ser una persona así? En aquel tiempo, estamos hablando de la época patriarcal, no existía ni siquiera la Biblia, porque Moisés escribió la Biblia. ¿Están de acuerdo? Moisés inicia la escritura de la Biblia a través del libro de Génesis y los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, el famoso Pentateuco. Sin embargo, Job vivió antes de que Moisés naciera. eh, y entonces, sin Biblia, él tenía una revelación de Dios. ¿Cómo le hizo Job para tener una claridad de Dios o y comportarse por ende bajo esos principios teológicos de que él conocía acerca del Dios verdadero? Bueno, en algunas partes de toda la narrativa de Job, entendemos que Job conocía de Adán y sabemos en Génesis 3:15 al 17 cómo Adán y Eva, los primeros seres humanos, habían pecado y Dios les había puesto, los había vestido de pieles de animales, y Dios establece el primer sacrificio de un inocente, de un animalito, para cubrir la vergüenza de los dos primeros seres humanos que salieron expulsados del huerto del Edén, avergonzados porque ellos entendieron que estaban desnudos, y entonces llegó el pudor a ellos siendo esposos, porque Dios los estableció como un matrimonio, el primer matrimonio. Ahora les daba vergüenza mostrar su desnudez y Dios los tuvo que vestir de pieles de animales. Adán y Eva entendieron que era necesario para cubrir su vergüenza producto de su pecado, ahora el sacrificio de animales. Y digamos, Dios muestra cómo debía, entonces, antes de Moisés, que establece Dios por medio de Moisés el sacrificio de animales, Dios les da una revelación, ¿verdad? De que era necesario la muerte de un inocente para cubrir nuestra vergüenza. Lo entendió muy bien Adán y Eva, lo sabemos porque enseñaron a sus hijos, a Abel y a Caín. Y nosotros sabemos por la narrativa de Génesis que antes de pecar, Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. No había ningún obstáculo para que ellos, siendo humanos, pudieran hablar con el Creador, como hablamos entre nosotros, ¿verdad? O hablamos con nuestros pastores o con nuestros hermanos. Ellos hablaban cara a cara con Dios porque no había pecado que los impidiera. La comunión era perfecta y hablaban de manera audible, se entendían, se comunicaban con Dios. Sin embargo, ahora vemos que Abel y Caín habían sido instruidos por sus papás, puesto que Abel hace un sacrificio de lo mejor de él creaba animalitos, ¿verdad? Él se dedicó a crear animales, mientras que su hermano Caín, él se dedicó a sembrar, ¿verdad? A cultivar. Y Abel lo entiende y él hace un holocausto. Bueno, él sacrifica un animal como una ofrenda hacia Dios y Dios se agrada de su ofrenda. Eso también lo encontramos en la narrativa de Génesis. Sin embargo, Caín, él por sus propios medios quiere agradar a Dios y ofrece lo mejor de su huerto y es rechazado por Dios. Eso fue lo que provoca celos a Caín para que matara a su hermano Abel. Y ahora nosotros estamos viendo que hay un hombre perfecto que entiende que debe de haber sacrificio. Me voy a regresar aquí al texto, y él entiende que debe de sacrificar animales para cubrir el pecado. Vamos a verlo aquí en Job.
Dice que su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. O sea que la riqueza de este varón no se medía en la cantidad de oro o plata que pudiera tener, sino en algo todavía mucho más prehistórico, ¿verdad? ¿Cuántos animales, cuántos ciervos, cuántos camellos? Esa era la forma de medir. Y en aquel tiempo, en la época de Job, Job era de los hombres más ricos del mundo. Era millonario, ¿verdad? Era un hombre muy bendecido en lo económico, en lo material por Dios. Muchos hijos, muchos bienes, dice el verso 4, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, porque no era una fiesta de unas horas, ¿va? Eran fiestas que duraban días, porque era gente, así era la costumbre, ¿verdad? Y había con qué hacer fiesta de tantos días. Dice que Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrían pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera hacía todos los días. Entonces aquí nosotros entendemos que Job entendía que si había habido pecado, entendía que entonces debía sacrificar, tenía que hacer holocaustos para que Dios no tomara en cuenta los pecados si es que hubieran pecado sus hijos. No dice que pecaban, dice que lo hacía de manera preventiva, ¿verdad? Por si hubiesen pecado mis hijos. Entonces aquí vemos también cómo la historia de la vida de Job se sitúa en esa época patriarcal. Si hubiera estado ya la ley de Moisés, entonces era incorrecto que él hiciera los holocaustos. Lo correcto era llevar entonces los animalitos al templo, ¿verdad? O para que los sacerdotes que Dios estableció de la línea de los sacerdotes, ellos hicieran el sacrificio. Pero aquí Job, él fungía como sacerdote también. Entonces, puede ser, y esto nos da mayor seguridad, de que la vida de Job se desarrolló en la época patriarcal y no después de Moisés, porque desconocía la ley y no cita ningún otro libro de la ley. Eh, pero conocía de Adán y Eva, conocía que tendría que hacer holocaustos. Y más adelante también en algún versículo nos da una pista que también sabía y conocía acerca del diluvio, porque él apela al control soberano de Dios sobre las muchas aguas, que si Dios quiere puede inundar el mundo. Entonces él ya tenía cierto conocimiento del diluvio que ya había acontecido. Entonces fue después del diluvio, pero antes de Moisés. Y como no cita ningún libro de Moisés, entonces entendemos que fue antes. Bueno. Dice que un día vinieron a presentarse, el verso 6 delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás siempre, desde el principio, ha estado merodeando la tierra. Satanás y sus demonios, viendo a quién fastidiar, ¿verdad? Y Satanás estaba ya muy activo, lo vemos en esta historia, viendo y cómo meter ahí su cizaña, ¿verdad? Entre la humanidad. Y Jehová dijo a Satanás, verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense cómo Dios se vuelve a expresar de una manera bien padre, ¿no? Acerca de Job. No hay otro en la tierra, en la época de Job, no había otra persona como Job. Dice nuevamente, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? El diablo tiene un diálogo muy interesante, ¿verdad? Satanás tiene un diálogo muy interesante con Dios. Satanás está apelando que Job se comporta como se comporta por todas las bendiciones que Dios le ha dado. ¿Y cuántas veces
no hay la misma reacción hoy en día cuando una persona es bendecida y es prosperada en todo, ¿no? En su familia, en sus bienes materiales, en su vida espiritual, viene luego el ataque, la envidia. Le envidia, no, pues es que este hermano ha de ser bien tranza, y empieza a haber un ataque. Lo mismo pasó con Job, había mucha bendición, pero lejos de darle la gloria a Dios, que Satanás jamás se la iba a dar a Dios porque es su enemigo, ¿verdad? Y Satanás odia a Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo nosotros la humanidad, que somos hechura de Dios, hechos a semejanza de Dios. eh, el Satanás apela, bueno, Job te teme por, no en vano, lo hace por conveniencia, pues tú lo has bendecido, es el más rico de todo el mundo. ¿Cómo te ha de temer a ti eh, si lo has bendecido tanto? Ese es el argumento de Satanás. Es realmente terrible, pero lo más sorprendente para todos es cuando Dios en el verso 12 le dice, bueno, vamos a leer desde el 11. Extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo reta a Dios. Dice, extiende tu mano contra él y vas a ver si no te blasfema. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día, o sea, pasó un tiempo, ¿verdad? Y un día, pasado un tiempo, no sabemos cuánto, aconteció que sus hijos y sus hijas que comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Es interesante que nos dice en casa de cuál hermano del primogénito. Si nos da ese detalle es por algo, ¿verdad? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vinieron ahí los sabeos y mataron a todos los criados. Y aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego cayó del cielo y quemó a las ovejas de los pastores. O sea, ahorita en este punto habían asesinado a sus criados y ya se había quedado sin animales. Y luego todavía estaba hablando cuando otro dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados. O sea, ya también se quedó sin camellos. Y luego el mismo día dice que vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y un gran viento vino del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron. En un día, digo, esto es impresionante porque también podemos ver el poder de Satanás, ¿verdad? Claro, bajo la soberanía de Dios, porque vimos que Dios se lo permite, pero Satanás en un día le robó los camellos, le mató las ovejas, le mató a los hijos. En un día, en un solo día, en 24 horas o menos, Job se quedó absolutamente sin nada, para que no andemos ahí diciendo, no, el diablo no me puede tocar, no. Pregúntale a Job si no lo tocó. Claro, fue bajo la soberanía divina, y Job era un varón recto, perfecto, justo, así como tú y yo, hermanos, hoy en día, por medio de Cristo. Ahora somos santos delante de Dios y podemos orar y Dios nos oye porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Digamos que pudiéramos estar en igualdad de condiciones, aunque Job no tenía a Cristo, pero era un hombre temeroso de Dios por su teología, ¿verdad? Y no podía medirlo igual que ahora nos mide a nosotros Dios. Pero ahora nosotros, por medio de Cristo, somos perfectos y justos delante de Dios. Y si nos morimos ahorita, viene un terremoto como el que cayó en Rusia de 8.8 grados en la escala Richter y se nos viene la losa encima, tenemos absoluta certeza y seguridad que vamos a llegar a la presencia de Dios precisamente por eso, porque somos justos y rectos por medio de Cristo. Bueno, pero el sufrimiento le vino en un solo día. O sea, vemos que bajo la soberanía de Dios, el diablo también es poderoso para alborotar a la gente, a los enemigos, a los que nos odian, para traernos grande sufrimiento. Sin embargo, la respuesta de Job es muy interesante porque dice el verso 20 que
Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Maldijo a Dios? No, lo adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esa es la respuesta que muy pocas personas pueden tener cuando viene una desgracia a su vida. La muerte de un familiar, la pérdida del empleo, la muerte de un hijo, o en este caso de siete, de todos sus hijos, siete. Si la muerte de un hijo es dolorosa, no me imagino quedarse sin hijos, ¿verdad? Que todos tus hijos perezcan. Y Job en todo esto no pecó. Hay muchas personas que les pasa una desgracia, no voy a dar ejemplos, pero cualquier desgracia fuerte en sus vidas y después dicen, no, pues yo era cristiano hasta que me pasó esto. A partir de ese evento, yo ya no creo en Dios. ¿Por qué? Porque su teología era muy débil y vino una prueba y la reprueban, ¿verdad? Se alejan de Dios. Sin embargo, Job era un hombre perfecto, justo, era un hombre que, que, que Dios se enorgullecía de él y le viene todo este sufrimiento y su respuesta es muy madura y no le quita la gloria a Dios, ni repela contra Dios por las cosas que le habían acontecido. Dice Dios en el verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despojo alguno. Eh, y después, no voy a leerlo por tema de tiempo, pero eh, s- Satanás dice, bueno, toca su salud y vas a ver si no, si no repela de ti. Piel por piel, todo lo que el hombre dará por su, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Extiende tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema en tu presencia. Y Jehová, aquí vemos la soberanía de Dios. Le da permiso a Satanás. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Puedes darle enfermedad, lo que quieras, pero guarda su vida. Y entonces se viene un sufrimiento a Job en su carne, ¿verdad? En su cuerpo. Dice que lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Eso es muy interesante. Y la mujer actúa, aquí en el verso 9, la mujer de Job dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No lo dice la escritura, ¿verdad? Pero pareciera ser que la mujer, su mujer había hablado estas palabras por influencia satánica. Digo, podemos suponerlo, pero la Biblia no lo dice, entonces no podemos afirmarlo. Pero por supuesto que va muy de acuerdo con la filosofía satánica, ¿va? La respuesta muy, muy humana, pero muy pecadora de su mujer. Casualmente Dios, el diablo a propósito no le dejó, no le quitó a su esposa, nomás le quitó a sus hijos. A lo mejor la quería utilizar para pegarle fuerte a Job. Y es que esa es la influencia que tiene una mujer dentro del matrimonio, ¿verdad? Puede darle muy buenos consejos y un apoyo espiritual y un ánimo a su marido, o lo puede hundir como lo intentó esta mujer a Job en un pecado que hubiera sido algo desastroso para la vida de Job y para su testimonio y su libro no se hubiera escrito, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de su mujer, Job sigue reteniendo su integridad, aunque ya se empieza a bajonear por todo lo que le está aconteciendo, empieza a tambalear su fe. ¿Y por qué? Pues porque él es humano, ¿verdad? Él no es Dios. Es un humano, sí, justo y recto, del cual se enorgullecía Dios, pero por supuesto que como humano empieza a sufrir, ¿verdad? Empieza a dudar. Vamos a ver ahora, aquí en la presentación, la segunda parte del bosquejo del libro. Lo voy a poner aquí. Ya vimos el desafío de Satanás. Ahora vamos a ver, después del prólogo, viene la respuesta humana para justificar el sufrimiento. O sea, cómo, la sabiduría humana
para dar la respuesta a la pregunta de la teodicea. ¿Por qué sufrimos en un mundo que Dios creó, que el Dios perfecto creó? ¿Por qué hay sufrimiento? Esas humanamente empiezan a dar argumentos. Job y sus amigos. Los amigos de Job presentan una visión tradicional que sostiene que el sufrimiento es un castigo por el pecado. Y esa es una, y eso es algo muy común entre los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué le pasó esa desgracia al hermano o a la hermana? No, pues ha de tener un pecado oculto que no ha confesado, ha de estar enchamucado, porque no es lógico que esté pasando por esto. Tenemos a Cristo y empezamos ahí a ver argumentos, pero una teología muy chafa. Sin embargo, nosotros ahorita en el libro de Job estamos viendo otra cosa, ¿verdad? Que Dios, aún bajo su soberanía, está permitiendo el sufrimiento. Esto, si Dios no le hubiera permitido a Satanás, Job jamás le hubiera pasado nada de lo que le está aconteciendo. Lo acabamos de leer. Entonces sus amigos empiezan a dar una serie de argumentos, pero muy chafas. Ellos están basando todas sus afirmaciones en premisas muy austeras y con teología humana. Job trata de defender su integridad, él, o sea, ellos dicen, todo estar en pecado y Job defiende siempre su integridad. Él dice, no, créanme, yo no he hecho nada incorrecto, pero estos amigos parecen sus enemigos porque lo señalan y le dicen, no, tú de veras arrepiéntete, Job, porque no es posible que siendo, según esto, eres justo. ¿Por qué te están pasando todas estas cosas? Arrepiéntete y empiezan y tratan de convencerlo de que algo está mal. Y sí, empieza Job a tambalear en su fe, como lo comento, pero él se aferra a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están equivocados. Ellos están pensándolo mal. Eh, Vamos a ver, hay algunas citas eh, que se presentan aquí, ¿no? Vamos a ver una, por ejemplo, de Elifaz. Voy a poner aquí la Biblia para ponerles un ejemplo de nada más para que nos demos un quemón de dónde se están sus razonamientos, de dónde los están sacando. Vamos a ver el primero de sus amigos que habla es Elifaz, ¿verdad? Y aquí vamos a ver qué argumenta aquí en el capítulo 4 verso 7. Dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Es decir, si eres inocente y si eres recto, ¿por qué te está pasando esto? Porque yo he visto los que harán iniquidad y siembran injurio, la ciegan. Por supuesto que nosotros sabemos que lo que sembramos cosechamos, pero el sufrimiento no necesariamente es porque estemos haciendo las cosas incorrectas. A veces viene sufrimiento y no entendemos el motivo por el cual viene tanto sufrimiento a nuestras vidas. Ellos están haciendo o basándose en principios muy chafas, muy austeros. Dice, fíjense aquí el verso 12. El asunto, dice Elifaz, el asunto también me era oculto a mí, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Fíjense cómo este hombre está basando su argumento en una experiencia mística, esotérica. Y además no creo que haya sido el espíritu de un ángel, ¿verdad? El que pasó delante de mí, de él, porque dice que se le erizó el pelo de su cuerpo. Y dice, paróse delante de mí un fantasma cuyo rostro no reconocí y quedo y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Fíjense cómo este demonio, esta experiencia mística, esotérica que tuvo este amigo, eh, habló con él y le dio sabiduría, pero no era sabiduría de la Biblia, mis hermanos. ¿De dónde venía la sabiduría? De un espectro, de un fantasma
pero no de la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios habla, nos puede hablar, sí, pero Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Cualquier sueño, cualquier palabra que te dé alguien, el Señor me dio palabra para ti. Muéstrame qué versículo, mi hermano. Si no viene en la Biblia, no es palabra de Dios. Y sus amigos empiezan, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo de Elifaz, a basarse en rollos que nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con la Biblia. Ciertamente experiencias místicas, sí, pero no nada que sea por revelación de Dios. Entonces, también basan su autoridad en la propia sabiduría humana. Vamos a ver otro argumento del cual están ellos aventándose un rollote que espero que lo hayan podido sobrellevar y no quedarse dormidos. Pero fíjense lo que dicen aquí en el capítulo 5, verso 25. He aquí lo que hemos inquirido, lo que hemos investigado, ¿verdad? Lo que aprendí en la maestría, en la materia de filosofía, en humanidades, mi hermano. Lo cual es así, óyelo y conócelo para tu provecho. Y luego vámonos al 8:8, porque siguen ellos hablando de sabiduría humana, no bíblica, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, es decir, la sabiduría de ellos, de esos antiguos. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? O sea, ellos están apelando a la sabiduría de los sabios humanos, de los antiguos. Y su argumento es reduccionista, es decir, se basan en premisas inadecuadas completamente para decir y argumentar que Dios es justo, por lo tanto no puede mandarle cosas malas a los que son buenas. Y Job empieza a flaquear en su fe. Vemos su punto más bajo en el capítulo 9. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Fíjense cómo Job empieza ahí a dudar, ¿verdad? Dice, la tierra es entregada en manos de infelices, ¿verdad? De impíos. Y él cubre el rostro de los jueces. ¿Para qué? Pues para que no den justicia. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Entonces Job aquí lo vemos muy, muy abajo. Sin embargo, eh, Job en su razonamiento y en su teología empieza a ver esperanzas en medio de toda su aflicción, empieza a levantar su fe. Y ya para el capítulo 13, por ejemplo, versos 15, dice aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque Dios me quite la vida, yo voy a persistir, voy a esperar. Y dice el verso 16, él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. O sea, si en el 15 dice, aunque él me matare, yo voy a persistir, y en el 16 dice, él mismo será mi salvación, él está seguro de una resurrección individual. Él está seguro que Dios, aunque lo mate, en su justicia, Dios lo va a salvar, lo va a resucitar. Empezamos a ver cómo Job empieza a levantar, ¿verdad? Su ánimo. Y el punto más alto lo podemos encontrar en el capítulo 19. Vamos a ver así. En el 19 vamos a poner un ejemplo a partir del verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, esta mi carne, he de ver a Dios. A ver, si después de que su piel haya sido deshecha, ¿en qué momento nuestra piel es deshecha, mis hermanos? En el momento de nuestra muerte, ¿verdad? En la cremación o en la putrefacción, nuestra piel va a ser deshecha. Pero dice, en mi carne, después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, es decir, Dios me va a resucitar y me va a dar un cuerpo nuevo. Él está apelando a la resurrección, porque Dios es justo, a lo cual veré por mí mismo, dice, mis ojos reconstruidos, mis ojos resucitados,
lo verán y no otro. Qué maravilloso vemos a Job ahora sí ya sufriendo porque tenía esta sarna, ¿verdad? Tan terrible en su cuerpo que le padecía mucho dolor. Cuando era de día decía, deseo que llegue la noche y cuando era de noche deseo que llegue el día, porque era insoportable lo que estaba viviendo Job, pero él en este momento de la narrativa, su fe está hasta arriba. Y si lo vemos un poquito más atrás, vamos a ver algo bien bonito. Dice así en el 19:25: yo sé que mi Redentor vive. Y aquí, Redentor habla de Dios. O sea, Dios ya lo ve Job como su Redentor. Aquí empieza a tener revelación de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que está operando en Job. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí hay una profecía mesiánica, ¿verdad? De la resurrección de Cristo. Este, eso vemos después como el profeta Isaías habla de Jehová, de Dios, precisamente como redentor. Vamos a Isaías 41:14. No temas, oh gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Sin embargo, vemos a Job viendo con muchos siglos de anticipación, viendo a Dios como su redentor. Qué increíble, qué maravilloso la fe de este hombre. Eh, y después hay una perspectiva Dios empieza a argumentar con Job, no lo vamos a ver, pero sin darle un argumento intelectual, vemos cómo Dios empieza a darle una respuesta eh, espiritual. Del capítulo 38 al 42, verso 6, Dios empieza a responder a Dios y manifiesta su soberanía y le hace ver a Job que no sabe nada. Le habla de la naturaleza, de las constelaciones, de las estrellas, del ciclo del agua, de vida, de la alimentación de ciertas especies de animales y de los cuales Job no sabe absolutamente nada. Y Job reconoce su pequeñísimo lugar dentro de la creación y la complejidad de la creación y reconoce que no tiene información suficiente como para juzgar a Dios y decirle que Dios no tiene control sobre su creación, sino más bien admite su ignorancia. Y Dios le disipa todas sus dudas. Job, eres muy pequeño como para cuestionarme y querer saber y ponerme a prueba por qué permito el sufrimiento. Lo que sí debes de estar seguro es que tú y yo, hermanos, lo que sí debemos de estar seguros es que Dios, en medio de su creación, ha cercado, ha delimitado el sufrimiento con el bien. Dios es bueno, por supuesto, y todo lo que Él hizo es bueno, y las cosas malas tienen una frontera, tienen un límite, y ese límite es el bien. Por eso Jesucristo nos decía, vence el bien con el mal, ¿no? Ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, a los que te ultrajan. Esa es la sabiduría de Dios. Sin embargo, ahora es importante que veamos entonces el libro de Job para entender. Vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento, el libro de Job. En primer lugar, nosotros vemos que Dios es soberano. Dios es soberano y revela que Dios tiene el control a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. Dios es soberano incluso en medio del sufrimiento humano. Punto. A Dios no se le ha salido de control. Dios reprende al inocente que sufre. eh, por cuestionar la sabiduría y el poder. Dios reprende a Job, le llama la atención muy fuerte, ahí lo podemos ver desde el 38. Pero Job responde de la única manera adecuada en la que tú y yo debemos responder también. ¿Cómo responde Job? Con humildad, mis hermanos. Tenemos que ser humildes, Señor. No entiendo por qué estoy pidiendo esto. No entiendo por qué me pasó esta situación, esta desgracia, pero yo sé que vale la pena seguir sirviéndote, Señor. Esa es la conclusión a la que tú y yo debemos de llegar, la misma conclusión a la que llegó Job.
vale la pena seguirte. Fíjense, Jesucristo es el verdadero inocente que sufrió. Él sí era la única persona inocente sin pecado que se sometió de manera voluntaria al sufrimiento. Job nunca levantó la mano para sufrir. De hecho, Job nunca entendió por qué sufrió. Hasta parece que sufrió en vano, ¿verdad? No, nunca pudo entender su propósito. ¿Por qué lo digo? Pues porque el libro no lo dice. No dice que Dios le haya dado la respuesta. Es que, ¿qué crees? Vino Satanás y me dijo. Job no se enteró de eso. Después de los 140 años que vivió y que Dios le restituyó todas las cosas, él nunca se enteró por qué había sufrido, pero sí creció en el conocimiento, en sabiduría. Por eso Job es un libro también considerado como un libro de sabiduría, es un libro sapiencial. Eh, Sin embargo, Jesucristo, él sí sufrió de manera voluntaria, él levantó la mano, yo voy a ir a la cruz, Señor, para salvar a mis hermanos. Eh, Decir que los cristianos son excluidos del sufrimiento simplemente por haber creído en Cristo es, es, es un falso evangelio. Estamos pervirtiendo el evangelio. Vamos a ver unas palabras de Jesús. Es desde el uno. Dice, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y fíjense, este hombre no pecó, nació ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ya están como los amigos de Job, ¿verdad? Con una teología muy chafa. Tuvo que haber, o sea, su entendimiento era, ¿quién pecó? O sea, hay pecado, por eso nació ciego. O pecó él, o pecaron sus padres. ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué está sufriendo? ¿Y cuál es la respuesta del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra? De Cristo, nuestro Dios y nuestro Redentor, dice el verso 3. Respondió Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, y qué profundo y qué duro de entender. Este hombre había nacido así precisamente para que Jesús lo sanara y fuera manifestada la gloria de Dios por medio de Cristo. ¿Valdría la pena, mis hermanos, nacer ciegos para que Dios se glorificara? Bueno, pues, nacimos con un montón de problemas, ¿verdad? Y Dios ha tenido misericordia en nosotros y nos ha llevado a la fe y al evangelio. Nos ha sanado del pecado. Dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también vincula el sufrimiento de los cristianos con el de Cristo. Los cristianos no solamente podemos sufrir, sino que vamos a sufrir. Pero esto lo escribe el apóstol Pablo para transmitirnos a nosotros consuelo. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, está alguien sufriendo, consuélalo, hermano. Dile, Dios es soberano. No sabemos por qué te sobrevino esto, pero Dios te ama, no pierdas tu fe. No como los amigos de Job, no, eres un pecador, por eso se te murió tu abuelita. No, 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 para que nosotros consolemos, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, fíjense, el sufrimiento de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, igual que Job, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, igual que Job, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos plena esperanza de la resurrección porque Cristo resucitó. Y a Job se le reveló antes de Cristo, ¿verdad? Entonces más sorprendente.
Dice, el cual nos libró y nos libra en quien esperamos y en que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a, fa- a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo está haciendo esa vinculación del sufrimiento con nosotros los creyentes, porque Cristo padeció y era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Tenemos que sufrir. Dios utiliza el sufrimiento por muchas razones. Sí, puede ser a causa de pecado, pero no necesariamente y solamente a causa del pecado. Puede ser también para nuestra santificación y para nuestro crecimiento espiritual. Dios es soberano y Él no lo podemos atar de manos ni podemos cuestionarlos porque sus pensamientos y su mente es mucho más alta que los nuestros. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es ser humildes, como lo dice el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Nuestra actitud siempre tiene que ser humilde. Cuando nos acerquemos a Dios tiene que ser con humildad, reconociendo su grandeza, su soberanía para que entonces sean escuchadas nuestras oraciones y podamos nosotros seguir creciendo en santidad y en el conocimiento como Job terminó así su camino. Después de esta experiencia, Job conocía a Dios, pero después de esta terrible experiencia, Dios aún lo conoció con mayor profundidad. Se hizo un hombre sabio porque pudo encontrar toda la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento. Así que mis hermanos, ya se nos hizo un poquito tarde. Vamos a orar y concluimos nuestro estudio. Si hay alguna duda o pregunta, la podemos escribir ahí en los comentarios y con gusto la atendemos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, damos gracias por este libro maravilloso, esta historia, Señor, que tú decidiste plasmar en la Biblia y nos la pusiste muy al principio de la palabra, de la escritura, Señor, para que nosotros podamos comprender que tú eres soberano, que eres un Dios muy grande, Señor, y tus caminos no son nuestros caminos, no los podríamos entender porque tú tienes el control de todas las cosas, de todo el universo, nada se sale de tu soberanía y en ese control, Señor, pasan cosas que nosotros no podemos comprender, pero lo único que sabemos es que tú nos amas. Bendice a todas las personas que están sufriendo, que están pasando alguna necesidad. Dales consuelo, Señor. Fortalece su fe como lo hiciste con Job, para que su ánimo no decaiga, para que no desconfíe de ti, Señor, y se mantenga firme y persevere hasta el fin. Bienaventurados los que perseveran hasta el fin, porque ellos entrarán en el reino de Dios. Lo dice tu palabra, Señor, está en Apocalipsis. Tenemos y somos llamados a perseverar, aún en medio del sufrimiento. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.